Te bendiga, Dios te guarde, sé bendecido en el nombre de Jesús. Estamos aquí desde el monte Dunamis, hablando experiencia y conocimiento con los hombres de Dios. Te invitamos a quedarte, a seguir compartiendo el canal, suscribiéndote y trayendo a la gente a escuchar palabras de bendición. Esta vez estoy con un hombre de Dios, maestro, que nos va a soltar unos cuantos códigos profundos en este lugar. Yo voy a dejar que él se presente. Dios le bendiga, ministro. Bendiga, mi nombre es Marcos Vargas, me congrego en la Iglesia de Jesucristo, Pentecostal Ejido 4, mi pastor Santana Mansuel. Bendito sea Dios. Mire, yo quiero empezar haciéndole una pregunta de cómo usted llega a saber que tiene el don a maestro y cómo lo desarrolla, antes de hacerle la pregunta pertinente. Cuando yo llegué al Evangelio en el año 2002, eh, las personas que me rodeaban a mí eran gente de mucho conocimiento, gente que le gustaban buscar el conocimiento, y el que ahora es mi pastor, que no lo era en aquel tiempo, él veía que a mí me gustaba rodearme de esa clase de personas que buscaban el conocimiento. Y él me dijo, si tú quieres aprender de la Biblia, tú tienes que vaciarte y aprender lo que en verdad la Biblia enseña. Entonces, desde ese instante, yo empecé a leer la Escritura y en una ocasión tuve un sueño donde alguien me decía, ven y mira este libro y dime si tú lo entiendes. Cuando ese personaje me abrió el libro estaba escrito, el libro tenía vida. Dios mío. No eran letras, se veía el universo dentro del libro. Estaba escrito como en un lenguaje celestial. Y él me dijo, tú vas a entender este libro. Dios mío. Desde ese momento yo empecé a buscar el conocimiento y a buscar maestros que me enseñaran. Sí. Porque todo maestro primero tiene que ser alumno. Alumno. Eso es así. Y encontré un maestro que me tomó y me enseñó y empezó a enseñarme sobre la escritura. Empecé a leer unos libros diferentes a lo que otras personas leían. Y el Señor entonces empezó a llenarme de ese conocimiento de la Biblia. Eh, y así fue que yo vine y el Señor me dio el conocimiento. Bendito Dios. Entonces, mire, en este tiempo estamos viendo mucho conocimiento, pero con poca manifestación y unción de Dios. Pero por otro lado, estamos viendo quizás mucha manifestación, mucha unción, pero muy poco conocimiento de las escrituras. ¿Por qué? Porque hay gente que está brincando y saltando y al otro día lo vemos descarriado. Pero hay otros que nada más es conocimiento. Entonces, yo le hago una pregunta, ¿qué línea fina debe haber usted como maestro entre el conocimiento y la unción y las experiencias con Dios, podríamos decirlo así? ¿Qué línea hay? Bueno, yo creo fielmente de que el conocimiento y la unción, el poder de Dios, que lo que significa unción es como ungido, Amén. el maestro, el que aprende, el que tiene conocimiento, tiene que ser un instrumento ungido del Señor, que eso es unción. Amén. Cada persona que tiene unción es una persona que ya se declaró como un instrumento, como un recipiente, para que el Señor lo use en el momento que necesite. Bendito Dios. Cuando el maestro o el que tiene conocimiento está ungido, que es la unción, significa que él simplemente es un recipiente para llevar ese conocimiento, un ejemplo, a donde el Señor le diga. No es un conocimiento manipulado, wow, sino un conocimiento que tú lo tienes para el momento en el que el Señor diga, ve y enseña, tú Enseña. enseñas. Dios mío. Entonces, el maestro tiene que estar ungido, no solamente con conocimiento, sino también ungido. Porque si no está ungido, si no tiene unción, dice la Biblia que el conocimiento
te envanece, Para te allá iba. convierte en un hombre vano, Sí, que te puede vanagloriar de cosas que tú no tienes. sí. Eso es así. Entonces, para allá iba específicamente para ese texto. Pablo dice también, me parece que Pablo dice, que la mucha letra mata. ¿Qué usted opina de esa línea que estudia, indagan y como que terminan en otras cosas? Es como casi acabamos de decir, si tú solamente adquieres conocimiento y tú no oras y tú no ayunas, la Biblia dice que en una ocasión estaban los discípulos orando por alguien y unas personas vinieron donde Jesús y le dijeron, pero Señor, mira, esta gente hace tiempo que están orando y el demonio que ese individuo tiene no sale. Y el Señor dijo, este género, No sabe. refiriéndose a la incredulidad que los discípulos tenían, Tenían, sí. no sale sino con ayuno Híjole, sí. y oración. ¿Qué significa? Que si las muchas letras matan, para uno poder vivificarse, tú necesitas oración y necesitas ayuno. Eso es lo que esta generación ha perdido. Entonces, exactamente, hay mucha gente que buscan el conocimiento, pero no buscan la unción. Eso es Oran así. poco, ayunan poco, Wow. vigilan poco, Sí. y entonces esas letras ellos lo matan. Ok. Pero no es que la letra mata, sino que la letra sin espíritu, esa es la que mata. Entonces, maestro, yo le hago una pregunta. ¿Hay cierto nivel de conocimiento que no se logra estudiando? Mira, hay 50 puertas de la sabiduría. Entramos para agua profunda. Desáteme eso. Esas 50 puertas, o en el idioma de nosotros, 50 niveles de conocimiento, Ahora sí. se pueden adquirir porque son 50 niveles de conocimiento que Dios lo hizo para que el ser humano lo conozca, para que el ser humano lo domine. Hay otros ciertos conocimientos que, como dice la Escritura, donde termina el conocimiento del hombre, donde termina la sabiduría del hombre, empieza el de Dios. Bendito Dios. Pero esos 50 niveles de sabiduría pueden adquirirse. Tú puedes conocerlo, tú puedes saber, porque esos 50 niveles de conocimiento, o como dicen los judíos o los grandes rabinos, las 50 puertas que se abren para el conocimiento, tú puedes adquirirlo a través del conocimiento, a través de la búsqueda del conocimiento y sin olvidarte, a través de la búsqueda de la llenura espiritual. Hay temas que usted ha abordado que usted dice, wow, pero este tema yo con los conocimientos, como que, pero, o sea, como que al final tiene que pedirle al mismo Dios que sea que le revele o algo más profundo que la lectura y todo eso. Hay algo más allá que usted ha conocido yo le hablo de lo literal. O sea, más allá de lo literal, hay otro conocimiento que usted pueda decir, mira, esto yo lo aprendí en un encierro de oración. Dios me enseñó esto. Bueno, mira, el, el conocimiento, a veces tú no encuentras la respuesta de un texto bíblico en el instante. Hay veces que tú puedes leer un texto, que tú puedes leer una historia, y tú dices, ¿para qué me servirá esto en un futuro? Y Dios no te da la respuesta sobre eso. Porque no es el momento, porque todo está bajo el control del Señor, aún lo que nosotros conocemos. Pero llega cierto momento en la trayectoria de la búsqueda que tú tienes con Dios, que tú encuentras otros textos que te revelan lo que en aquella ocasión tú leíste y no entendiste. Ese episodio que Pablo, me parece, tiene con el etíope, ¿verdad? Que le pregunta que si él entiende lo que lee. Hay mucha gente así
que tiene hambre por adquirir conocimiento, pero lamentablemente no ha encontrado a alguien que le enseñe y que le desglose las escrituras. Entonces, usted dice que usted estaba rodeado de personas y usted empezó a buscar el conocimiento. Pero yo quisiera que usted me diga cuáles son los pasos para llegar a ciertos niveles de conocimiento. Paso número 1. Tener el Espíritu Santo. Es el paso número 1. Porque nadie que no tenga el Espíritu Santo va a poder entender las cosas espirituales Desde esa óptica, desde esa óptica. tener el Es Espíritu el Santo. paso número 1, tener el Espíritu Santo. Tener devoción por el escudriñamiento de la Escritura. Tú amarlo, tú desearlo, quererlo, anhelarlo. Porque si no lo quiere así, si no lo ama, si no lo busca como a oro, si no lo busca como el dinero, no vas a adquirir ese conocimiento. Es buscarlo así, como si uno estuviera buscando algo que se te perdió, y ese algo es demasiado importante. Dedicarle 2 y 3 y 4 horas de lectura diaria a la escritura, Bendito Dios. Para poder llegar a ciertos niveles de a conocimiento. ciertos niveles de conocimiento, porque si no simplemente te convierte en un oidor o en un escucha que solamente repite todo lo que el otro dice. Un ejemplo, yo me encontré con un tema en una ocasión de que muchos de nosotros los cristianos lo conocemos. De que en aquellos tiempos, cuando yo me convertí, nosotros escuchábamos muchos predicadores que decían que en los tiempos del diluvio, antes de que cayese el diluvio en la tierra, la gente no creía que iba a haber un diluvio, que iba a caer agua porque no llovía. Sí, nunca había llovido. Pero no, eso no es así. Desáteme eso entonces. Eso no es así porque muchos predicadores predicaban eso. Y uno, al tanto escuchar eso, Sí, uno repetía lo que el predicador decía. y se la costumbre hace ley. Cuando tú te vas a la escritura, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, tú te das cuenta que la Biblia dice que antes de que hubiesen los árboles, antes de que hubiese hierba, no había hierba ni había árboles, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, sino que un rocío regaba toda la tierra. Si tú me dices que tú no te has comido una hamburguesa porque tú no tienes dinero, y luego yo veo que tú te lo estás comiendo, significa que tú conseguiste dinero. Sí, Si no había árboles, ni había hierba, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, significa que cuando se creó, llovió. llovió. Entonces no era que no llovía. Es que a veces la incredulidad de la gente no permite que tú veas más allá. Dios mío. Eso es lo que pasa. Dice la Biblia textualmente que en esa época Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Era tanta la maldad que se estaba viviendo en ese tiempo que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Ahora, ministro, yo quiero, ya que estamos en ese tema, yo le quiero hacer una pregunta porque ahora sí me gustó esto. A mí me llama la atención que Noé tenía 500 y pico de años cuando Dios le dijo que hiciera esa arca. Pero cuando él la termina, me dicen las escrituras que tenía 600 y pico de años, aproximadamente 100 años, usted dará el dato, construyendo un arca. Yo le hago la pregunta, porque las escrituras nos dan mucha luz acerca de esto. ¿De dónde Noé sacó tanta tabla, tantas cuestiones, esas especificaciones que Dios le dio? Era un arca de 3 niveles, dice la Biblia textualmente. ¿Qué usted entiende ahí? Y 100 años construyendo un arca. Dios mío. Eh, Muy buena pregunta, mira. Aparentemente el lugar donde ellos se encontraban era un lugar, primero, que estaba repleta de madera de gofre.
Cuando el Señor le da las especificaciones a Noé, le dice, construye el arca con estas especificaciones, pero yo quiero que la madera que tú utilices sea madera de gofal. Dios es exigente. Esa era la mejor madera de ese tiempo. No, para lo que iba a suceder, era la mejor madera. Para lo que iba a suceder, era la mejor madera. Yo me hice una pregunta cuando yo vi el texto. Y dije, ¿por qué no le dijo que la hiciera de cedro, como en otras ocasiones? Se construyeron cosas de cedro. ¿Por qué no le dijo que la hiciera de acacia? Que los árboles de acacia son más fáciles de conseguir y las tablas son más largas y mejores. Pero cuando empecé a examinar la madera de gofer, me di cuenta que es una de las únicas maderas que son resistentes al ácido. El arca no simplemente era resistente al agua, sino que el agua que iba a caer también era ácida. Y si era cualquier madera, en esos 40 días Se iba a podrir. que duró, la madera se iba a deteriorar y lo que iba a estar dentro del arca iba a perecer.